Hola, bienvenidos al tema número 2 correspondiente a la resolución 1844 del 2015. Y el tema tratado es química del etanol. El tema número 1 correspondiente a lo relacionado con la parte química del etanol es la clasificación química y propiedades físico-químicas del mismo. Actualmente en la industria se manejan muchos alcoholes que tienen diferentes utilidades, fuentes de obtención y diferentes usos. El primero que podemos evidenciar en esta parte es el metanol. El metanol se utiliza bastante para combustible en Fórmula 1. Tenemos también alcoholes como el butanol utilizado en pinturas. Hay otro tipo de alcoholes como este alcohol de cadena larga que se utiliza bastante en la industria cosmética y todos los productos de belleza. Asimismo, hay otro tipo de alcoholes, por ejemplo este fenol, que se utiliza para algunos productos de aseo, como en este caso son los enjuagues bucales. Y por último, tenemos el etanol, que tiene bastantes usos, tanto en la parte industrial, uso en salud y como precursor de la sustancia principal que vamos a manejar en este módulo. Bueno, ese es el etanol o alcohol etílico, es el sinónimo. Alcohol etílico es el sinónimo del etanol. Tiene 2 átomos de carbono, 6 átomos de hidrógeno y 1 átomo de oxígeno. La fórmula molecular del etanol es CH3CH2OH. Tiene una masa molecular de 46.07 gramos por mol. Como les comentaba a ustedes, es un alcohol alifático, es un alcohol de cadena larga. Por ser un alcohol alifático y un alcohol pequeño, tiene un punto de ebullición de 78.5 grados centígrados. ¿Qué quiere decir esto? Que a 78.5 grados centígrados el alcohol pasa de fase líquida a fase vapor. Este dato, punto de fusión, es un dato no es muy relevante en este curso, pero para que lo conozcan. Tiene un punto de fusión de menos 114 grados centígrados, que quiere decir que es la temperatura en la cual el alcohol pasa de fase líquida a fase sólida. Uno de los datos principales y más importantes para tener en cuenta del etanol es la densidad. La densidad del etanol es de 0.789 gramos sobre mililitro. ¿Qué quiere decir esto? Que un mililitro de etanol me pesa 0.789 gramos. Haciendo la comparación con otros líquidos, el etanol resulta ser un líquido mucho más volátil que el agua. El agua pesa más que el etanol. Si nosotros hacemos una comparación entre algunos líquidos, por ejemplo, el agua, el etanol o el agua en su forma sólida, el hielo, por ejemplo, pesa menos que el agua. El alcohol pesa menos que el hielo. Esta característica química tiene una connotación que el etanol es una sustancia, primero, volátil. Quiere decir que se convierte en vapor muy rápidamente. Y segundo, tiene una característica muy importante y es que el alcohol es completamente soluble con el agua. Esta es una gráfica que les quiero mostrar a ustedes de la solubilidad del etanol con algunos solventes orgánicos. Aquí en la parte de la izquierda hay algunos solventes. Aquí tenemos el etanol que vamos a comparar con algún otro tipo de solventes bastante polares como la acetona, el benzano, el cloroformo, la gasolina y demás. El etanol es una sustancia que no solamente es soluble con agua, es soluble también con otro tipo de solventes. Y esto hace que pueda reaccionar químicamente con algún otro tipo de sustancias. Como les comentaba a ustedes, gracias a la propiedad química que tiene el etanol, lo podemos utilizar en diferentes industrias. En la industria, por ejemplo, de biocombustibles, se pueden utilizar mezclas de etanol con gasolina que tiene combustible de mayor rendimiento. Esto que ustedes ven acá es una industria que sintetiza etanol, que obtiene etanol a partir de la caña, y gracias a la característica que tiene el etanol de poderse solubilizar con otro tipo de sustancias, se ha ampliado el uso industrial de este componente. Es importante que vean esta curva. Esta es una curva del etanol soluble con el agua. Como el etanol es tan soluble con el agua, aquí está la curva del etanol, aquí tenemos el agua. El etanol es soluble con otro tipo de sustancias, ustedes ven acá. Hay algunas sustancias que ustedes conocen, el metanol, por ejemplo,
el tolueno, por ejemplo, pero tiene un índice, una polaridad muy grande con el agua. Lo que les he comentado a ustedes hace que el etanol sea muy soluble con el agua. Incluso físicamente comparten características muy similares, su color, las densidades son similares, entre otras. Como les comentaba a ustedes, el alcohol, y gracias a la miscibilidad o solubilidad que tiene el alcohol con el agua, se emplea en diferentes bebidas alcohólicas. Aquí tenemos bebidas alcohólicas autóctonas, bebidas alcohólicas más elaboradas que tienen diferentes grados de alcohol y bebidas alcohólicas de producción industrial, que es este último grupo. Como les comentaba a ustedes, el etanol es miscible con la gasolina, miscible con el agua, es más miscible con el agua que con la gasolina y estas propiedades hacen que el etanol sea utilizado de manera muy amplia en la industria. Bueno, una reflexión. Gracias a la solubilidad tan alta que tiene el etanol con el agua, no es recomendable que un conductor maneje en estado de embriaguez. A continuación veremos en los otros módulos la relación que hay entre las propiedades farmacológicas del etanol y las propiedades químicas que tiene el etanol, lo que lo hace tan soluble y tan miscible en el cuerpo humano. El segundo tema que compone este módulo de química es métodos de obtención del etanol. Primero es importante hablar acerca de la naturaleza del etanol como sustancia. El etanol es la droga más antigua que se conoce y hablamos de droga porque es una sustancia que causa adicción. El etanol es una sustancia típicamente depresora y se ha comentado a la humanidad casos de uso, abuso, dependencia en diferentes épocas de la humanidad. De las épocas de la humanidad en donde más se ha conocido, se ha documentado el abuso del etanol como sustancia ingerida por la humanidad es específicamente en la época de la Revolución Industrial. Estamos hablando aproximadamente de 1830 1850 específicamente. Muchas de las culturas que consumían etanol o que producían el etanol son bastante antiguas. Por ejemplo, estamos hablando de Babilonia, hablamos de Egipto. Los egipcios primero son precursores de la cerveza como la bebida que actualmente conocemos. Babilonia, por ejemplo, se documenta que a base o a partir de algunos cereales se producía bebidas alcohólicas muy parecidas a las que conocemos. Y también en la época del Paleolítico, que es más antiguamente, se producía la hidromiel, que era una bebida también con un contenido alcohólico moderado, producido por la fermentación de la misma. Una de las fuentes importantes u obtención del etanol es a partir de dos métodos. El primero es la fermentación y el segundo es la destilación. Cuando nosotros estamos hablando de fermentación, es el proceso que se hace de manera anaeróbica, es decir, en ausencia de oxígeno, de cualquier sustancia, bien llámese fruta, cereal o cualquier producto que tenga azúcar en ausencia de oxígeno, me puede producir etanol. Esa es la primera fuente de obtención. La segunda fuente de obtención del etanol es a partir de la destilación. Y la destilación la podemos describir como la obtención de etanol a partir de bebidas alcohólicas que se someten a calor y se obtiene el etanol puro en su totalidad. Hay una tercera fuente de obtención del etanol que es a partir del etileno. Este es el etileno. Cuando le adicionamos agua en medio ácido, me produce etanol. Esto es una fuente de obtención que no es muy común, pero las dos principales fuentes de obtención por la que se obtiene etanol son dos: destilación y fermentación. Hablando un poco de la fermentación, es un proceso que se puede obtener de manera industrial, que muchas industrias utilizan para la obtención de varias bebidas alcohólicas, por ejemplo el vino, el whisky y demás, y este proceso de fermentación se lleva a cabo en sitios muy específicos y muy controlados como son las cavas. Ustedes saben que una cava es un sitio oscuro, es un sitio con temperatura controlada en donde se produce continuamente fermentación para poder obtener bebidas alcohólicas que, dependiendo del tiempo que tarden en fermentarse, obtienen licores con distintos sabores, grados de alcohol y también diferentes precios. El tema 3 corresponde a la clasificación de las bebidas alcohólicas. Es importante tener en cuenta que todas las bebidas alcohólicas tienen diferentes grados de alcohol y las bebidas alcohólicas se clasifican dependiendo del origen,
de la obtención del alcohol. El primer grupo que nosotros tenemos son las bebidas fermentadas. Es el grupo o es el tipo de bebidas alcohólicas que se produce a partir de la fermentación alcohólica. Recordemos, estudiantes, que toda fruta, hierba, semilla, cereal que tenga azúcar en ausencia de oxígeno va a producir etanol. El grupo de las bebidas fermentadas es un grupo que tiene una graduación alcohólica baja. Aproximadamente tenemos entre 5 grados y 15 grados de alcohol. Las bebidas fermentadas más predominantes que tenemos son vinos, cervezas, champán. Incluso contamos con bebidas autóctonas como la chicha, el sake, el vermut y algunas otras bebidas alcohólicas de otros sitios. Son también bebidas ancestrales como el sato, pulque, tepache, etc. El primer tipo de bebidas alcohólicas, recordemos que es la cerveza. La cerveza es específicamente producida por fermentación de almidones o cereales. Cervezas producidas a partir de trigo, maíz, cebada, tienen un contenido alcohólico aproximadamente del 2 al 4%, pero pueden llegar a tener el 20% de contenido de alcohol, dependiendo los sitios o las ubicaciones geográficas que produzcan este tipo de productos. El siguiente grupo son los vinos. Son producidos por la fermentación de varias frutas. Está la uva, la manzana, el durazno y demás. Aproximadamente el contenido de alcohol de los vinos es del 9 al 16%. Es un poco mayor que el contenido de alcohol en las cervezas. Aquí podemos evidenciar, estudiantes, diferentes marcas de vinos, diferentes procedencias de los vinos, y recuerden que hay muchos vinos que, dependiendo la procedencia de la cepa de las uvas, van a saber diferente. El segundo grupo que nosotros tenemos son las bebidas destiladas o espirituosas. Estas bebidas se obtienen a través de la destilación. Cuando hay una bebida alcohólica que se obtiene a través de la destilación, este alcohol es un poco más puro. Más o menos encontramos bebidas entre los 17 a 45 grados de alcohol. Dentro de este grupo se encuentran bebidas como el vodka, el whisky, tequila, ron, ginebra, brandy. Estas primeras bebidas alcohólicas son de procedencia europea. Pisco, por ejemplo, es una bebida peruana que tiene aproximadamente unos 42 grados de alcohol, seguido de coñac, orujo, etc. Estas bebidas alcohólicas tienen más grados de alcohol que las bebidas alcohólicas obtenidas por fermentación. En tercer lugar tenemos las bebidas fortificadas o generosas, y dice que son bebidas fortificadas porque se obtiene de la mezcla de bebidas obtenidas por fermentación y de alcohol obtenido por destilación. Hay pocos ejemplos de este tipo de bebidas fortificadas. Son bebidas bastante costosas, dentro de las que tenemos el Oporto, el Jerez, la Marsala, Madeira, Banilus francés, etc. Son aperitivos bastante costosos, como les repito, que se utilizan por la procedencia mixta del alcohol, tanto por fermentación como por destilación. Recordemos que el alcohol es una sustancia embriagante, pero no es la única sustancia embriagante que se encuentra. La embriaguez en algunos casos no es solo alcohólica. Recordemos que puede ser de naturaleza lícita o ilícita, y que dependiendo la combinación de este tipo de sustancias puede potenciar la embriaguez o minimizar los efectos de la misma. Las sustancias psicoactivas son aquellas sustancias que por sus características farmacológicas tienen la capacidad de, una vez siendo absorbidas por la sangre, pasan al cerebro, modifican el comportamiento del sistema nervioso central y puede llegar a crear dependencia física o psicológica. Este tipo de sustancias psicoactivas me causa algún tipo de embriaguez. Cuando nosotros hablamos de sustancias embriagantes, hablamos de 4 grupos. Las sustancias depresoras, entre ellas encontramos al alcohol. Recordemos que el alcohol es una sustancia depresora. Tenemos las sustancias alucinógenas, tenemos las sustancias estimulantes y, por último, las sustancias mixtas. Las sustancias depresoras tenemos el alcohol, las benzodiazepinas, los opioides, los barbitúricos y los inhalantes. Entre ellos tenemos el pegante Boxer o algún otro tipo de sustancias inhalantes. Tenemos las sustancias alucinógenas como el hongo, los hongos, yagé y el LSD. Tenemos las sustancias estimulantes como la cocaína y las anfetaminas. Y por último, algunas sustancias con efectos mixtos que puede ser depresor o estimulante como el éxtasis, los cannabinoides y las catinonas. Esas últimas sustancias son de último diseño, es decir, llevan muy poco en el mercado. Sustancias depresoras tenemos, por ejemplo, las benzodiazepinas. Esos son medicamentos que se utilizan en salud mental, pero se utiliza también con fin depresor. Este tipo de sustancias son las sustancias que se utilizan con algunos fines delictivos, como por ejemplo el paseo millonario.
Tenemos otras sustancias depresoras como los opioides. Aquí tenemos la amapola, de la cual se saca la heroína. Recordemos que la heroína tiene dos vías de ingreso, la por vía intravenosa y por vía inhalatoria. Tenemos también los barbitúricos como sustancias depresoras. Estos son medicamentos también que se usan en algunas ocasiones con fines delictivos. Este medicamento, como el fenobarbital, el uso principal es como anticonvulsivante. Otra sustancia depresora que tenemos son los inhalantes. Como ustedes ven en esta imagen, tenemos varias sustancias o varios solventes que se pueden utilizar para pintura, se pueden utilizar para temas domésticos, pero que son muy volátiles, es decir, se evaporan y en algunas ocasiones las personas pueden llegar a sentir algún efecto depresor con estas sustancias. El segundo grupo que tenemos son las sustancias estimulantes como la cocaína. Recordemos que una cosa es el clorhidrato de cocaína, que es el producto terminado, y otra cosa es las hojas de coca, que es la materia prima dentro de la cual se maneja el proceso y se produce el clorhidrato de cocaína como tal. Esta imagen que ustedes ven es todo el proceso de fabricación, en algunos casos artesanal, para obtener esta sustancia que es la que por vía inhalatoria me causa efectos estimulantes. Otro grupo de sustancias estimulantes son las anfetaminas. Pueden ver en la gráfica diferentes sustancias, diferentes pastillas con diferentes colores. No hay similitud entre ellas. Cada pastillita de estas tiene un componente activo que la vuelve estimulante y que hace que tenga un efecto diferente en el sistema nervioso central. Otra sustancia que nosotros manejamos son los alucinógenos, son los hongos. Aquí ustedes pueden ver en la gráfica dos grupos diferentes de hongos con propiedades alucinógenas. Alucinógeno también es uno de los componentes que se consume, que ha elevado mucho el consumo, que es el yagé, que es producto de mezcla de 2 a 3 plantas sagradas con fines autóctonos, con un alto poder alucinógeno. Otra sustancia alucinógena es el LSD. El grupo químico es dietilamida del ácido lisérgico, LSD, bastante común en los años 60, en la época de los hippies. Y mixtos, que puede tener efecto estimulante o depresor, está el éxtasis. Los cannabinoides, la marihuana puede tener un efecto mixto, puede tener un efecto depresor o estimulante, dependiendo la frecuencia de uso del consumidor. Y por último tenemos estas últimas sustancias adictivas que son las catinonas, son las llamadas sales de baño, son las llamadas cocodrilo o cocodrilo, que tiene efectos bastante devastadores en la piel de la persona que la consume y un síndrome de abstinencia, euforia y demás síntomas bastante marcados y difíciles de manejar que conllevan a una elevada adicción de estas sustancias psicotrópicas de última generación. Los anteriores grupos, la explicación del por qué llevo a colación los anteriores grupos es para explicarles lo siguiente. Cuando yo combino alcohol con diferentes sustancias, puedo tener efectos que me pueden variar en la embriaguez. Por ejemplo, cuando yo consumo cocaína y alcohol, ¿qué pasa? La cocaína me va a contrarrestar los efectos depresores y sedación del alcohol. Me va a contrarrestar la incoordinación motora, la dificultad para hablar, los movimientos finos y en muchas ocasiones cuando un conductor está embriagado, bastante borracho y consume cocaína, se le pasan los efectos o se le puede pasar la borrachera. Sin embargo, es importante que ustedes sepan y que entiendan que va a persistir el fuerte aliento alcohólico, la inquietud, irritable, ansioso, y es importante que ustedes sepan que la embriaguez va a superar los síntomas de embriaguez, pero el tema relacionado con el contenido de alcohol en sangre va a ser exactamente el mismo. La cocaína no me va a disminuir la cantidad de alcohol que se tenga en sangre. Otra combinación es entre las benzodiazepinas y el alcohol. Ambas sustancias son muy depresoras, hay un deterioro en la atención y la coordinación, incremento en la somnolencia. Estas benzodiazepinas no son muy utilizadas por los conductores, pero en algunos casos sí se puede llegar a presentar el consumo de esta sustancia química junto con el alcohol, pero va a aumentar los efectos depresores, el movimiento del conductor va a ser un movimiento bastante lento, la coordinación motora va a ser constantemente deteriorada. Sin embargo, en algunas ocasiones se presenta la combinación de esta sustancia con el alcohol. Otra combinación que se encuentra bastante es la combinación de marihuana y alcohol. Muy posiblemente un conductor no solamente ha consumido alcohol, ha consumido algún otro tipo de sustancias. Es importante tener en cuenta cuando se suma la marihuana con alcohol, se aumenta la dificultad para hablar, la coordinación motora, es decir, los movimientos, la incoordinación de los movimientos va a aumentar, se dificulta la marcha. Pero si el consumidor es un consumidor crónico, un consumidor habitual, puede que no tenga efecto de combinación entre la marihuana y el alcohol.
Recuerden, estudiantes, que en esta diapositiva están los grados de embriaguez. Dependiendo las leyes, aproximadamente se tienen dos comparaciones entre la ley 414 del 2002 y la ley 1696 del 2013. Me establecen diferencincias entre los miligramos de alcohol sobre 100 mililitros de sangre total. Aquí están: de 20 a 39 miligramos tengo embriaguez grado 0, de 40 a 99 embriaguez grado 1, de 100 a 149 miligramos embriaguez grado 2, y más de 150 miligramos de etanol sobre 100 mililitros de sangre tendremos la embriaguez grado 3. El tema número 4 de este módulo se titula Unidades de bebida alcohólica estándar. Recuerden, estudiantes, que una bebida alcohólica siempre va a ser la mezcla de varios elementos: agua, alcohol y demás componentes, azúcar u otros aditivos, que hace que una bebida tenga un color, un sabor y una apariencia distinta la una de la otra. En esta diapositiva ustedes pueden evidenciar que en esta botella, en la etiqueta, aparece 40 GL. ¿Qué quiere decir? Que este licor tiene 40 grados de alcohol. Como ustedes pueden apreciar, en esta gráfica hay diferentes tipos de bebidas alcohólicas que tienen diferentes procedencias de la fuente de alcohol, tienen diferentes grados de alcohol y saben diferente la una de la otra. Una bebida alcohólica es una mezcla homogénea de dos o más componentes, y recuerden que lo importante es que nosotros podamos evidenciar la concentración o la cantidad de alcohol que tiene la bebida sobre el volumen total del licor o de la solución. En esta diapositiva se evidencia que la concentración de todas las bebidas alcohólicas viene expresada en grados alcohólicos, que es lo mismo de volumen de etanol contenido en 100 mililitros de solución o 100 mililitros de bebidas alcohólicas. La fórmula para poder sacar este porcentaje, como es: volumen de etanol sobre el volumen total de la solución o de la bebida alcohólica como tal. Todas las bebidas alcohólicas en el mundo, pueden ser nacionales, importadas, muestran la información de la cantidad de alcohol que se tiene sobre el volumen total de los demás componentes. Aquí en este caso, por ejemplo, tenemos una bebida alcohólica que al parecer es una cerveza. Es una botella que tiene 330 mililitros de cerveza y tiene 16.5 grados. ¿Qué quiere decir? Hay 16.5 mililitros de etanol sobre 313 mililitros de los demás componentes. Recordemos que todas las bebidas alcohólicas deben tener un registro sanitario. Todas las bebidas alcohólicas deben tener una reglamentación de producción, de comercialización y de manejo. Como es una sustancia de consumo humano, está reglamentada por la Organización Mundial de la Salud. Y esta Organización Mundial de la Salud estipuló que la unidad de bebida alcohólica estándar es la unidad de medición de la cantidad de alcohol que puede metabolizar un hígado sano. ¿Qué quiere decir? Un hígado sano puede metabolizar alrededor de una unidad de bebida alcohólica cada hora y media. Si hay una persona que tiene algún tipo de problemas hepáticos, incluso renales, estas unidades de bebidas alcohólicas van a disminuir. Esto es para comentarles a ustedes que la Organización Mundial de la Salud ejerce un control sobre el alcohol, porque ustedes saben que el alcohol en exceso se puede convertir en una sustancia tóxica para el organismo. Recordemos que la graduación alcohólica se expresa en grados, mide el contenido de alcohol puro, quiere decir el porcentaje de alcohol que tiene una bebida. Recordemos que si el vino tiene 13 grados, quiere decir que tiene 13 mililitros de alcohol puro por cada 100 mililitros de bebida alcohólica. Recordemos, estudiantes, que en el comienzo de este módulo les había comentado que la densidad del alcohol es de 0.8 gramos sobre mililitros, y eso es importante para calcular el contenido de alcohol en una bebida alcohólica. Para poder calcular los gramos de alcohol tenemos una fórmula muy sencilla, la cual necesitamos el volumen del alcohol expresado en centímetros cúbicos. Recuerden que centímetros cúbicos y mililitros es exactamente lo mismo. Los grados de alcohol de las bebidas alcohólicas van de 1 grado hasta 90 grados de alcohol, que es aproximadamente la bebida alcohólica con más grados que tenemos en el mundo. Eso se multiplica por la densidad nunca va a cambiar, y se divide sobre 100. Es decir, si una persona consume 100 mililitros de un vino que tiene 13 grados, la cantidad de alcohol ingerida, ¿cuál es? Tengo 100 mililitros, lo multiplico por los 13 grados, lo multiplico por el 0.8 que nunca va a cambiar y lo divido finalmente entre 100. Eso quiere decir que 100 mililitros de vino de 13 grados de alcohol tiene 10.4 gramos de alcohol puro. Tenemos otro ejemplo. Una cerveza, 250 mililitros de 4.8 grados, tendría 9 gramos de alcohol puro.
porque multiplico los 250 mililitros por los 4.8 grados por 0.8 y finalmente lo divido en 100. ¿Cuál de los dos licores tiene mayor grado de alcohol? Obviamente el vino. Recuerden, estudiantes, que la unidad de concentración más utilizada para expresar el contenido de alcohol en sangre expirado es los miligramos de etanol sobre 100 mililitros de sangre u orina, gramos de etanol sobre 100 mililitros de sangre u orina o gramos de etanol sobre litros de sangre u orina. Esto depende mucho de las unidades que tenga el alcosensor. El tema número 5 de este módulo corresponde a los métodos analíticos para la determinación de la alcoholemia. Es importante entender la definición de alcoholemia dada por la resolución 1844 del 2015. La alcoholemia es la cantidad de alcohol que tiene una persona en determinado momento en sangre. Esa es la definición de alcoholemia. Recuerden que la determinación de alcoholemia puede ser de dos formas, directa o indirecta. Los métodos de determinación indirecta se dividen en dos: métodos directos, que son métodos en sangre, y métodos indirectos, que es en aire expirado, fluidos corporales diferentes a la sangre. Dentro de los métodos indirectos tenemos el alcosensor, que es el que vamos a ver a continuación. Y dentro de los métodos directos, que se utilizan a nivel industrial y en otros países más industrializados, utilizamos la cromatografía de gases, inmunoanálisis y reacciones químicas. Este es un cuadro comparativo en donde se muestran las ventajas y las desventajas de los métodos directos. Los métodos directos son métodos que son robustos, precisos, exactos y selectivos. Son métodos específicos para llevar en laboratorios. Son fáciles y son muy precisos. La desventaja de estos métodos directos es que son bastante costosos, es necesario llevarlos en un laboratorio acreditado y el mantenimiento de los insumos es bastante costoso. Sin embargo, los métodos directos son exactamente equivalentes a los métodos indirectos. El primer método directo que les quiero explicar es el método basado en la cromatografía. Recuerden que esta técnica permite la determinación de alcohol en fluidos o en aire expirado. Recuerden que la cromatografía es la separación o mezcla de diferentes compuestos. Recuerden que la cromatografía que nosotros vamos a utilizar para separar el etanol es cromatografía de gases. Recuerden que el alcohol es una sustancia volátil y gracias a esa característica se puede utilizar este tipo de equipo. Este es el equipo, es un cromatógrafo de gases. Aquí yo le estoy inyectando el gas para que me ayude a transportar la muestra. En este horno yo deposito la muestra, puede ser en este caso una muestra de sangre, lo llevo por una columna, lo caliento, obviamente en este caso al calentar el alcohol se evapora y finalmente por un detector puedo determinar por una gráfica que sale en un computador que es efectivamente alcohol, lo que yo estoy determinando en una muestra de sangre. Este es el equipo del cromatógrafo de gases, estudiantes. Se compone de 4 columnas que ustedes pueden ver acá, una seguida de la otra, en donde cada columna se va haciendo una separación más precisa de la muestra hasta que finalmente se logra separar completamente el etanol. Es un equipo bastante grande, costoso, robusto y difícil de mantener y es un equipo utilizado en laboratorio. Otro método que utilizamos para separar o para identificar el etanol en orina es basado en las reacciones químicas. Cuando una muestra de orina tiene etanol, al adicionar un líquido cambia de color. En este caso la orina cambia de color amarillo a verde. Si tiene etanol en orina va a hacer este cambio. Este es un método cualitativo. Quiere decir que no me va a determinar cuánta cantidad tiene de alcohol en la orina. Solamente me va a identificar de manera cualitativa si tiene o no tiene alcohol. Recordemos que en este caso es muy importante hacer previamente la extracción del etanol. Un método indirecto bastante común y bastante equivalente y muy efectivo es la determinación de alcohol en el aire expirado, o sea, el alcosensor. Una de las determinaciones, antes de hablar de los alcosensores, es importante determinar el alcohol a partir de la reacción enzimática en presencia de la enzima alcohol deshidrogenasa. Si yo tengo alcohol en la sangre en presencia de esa enzima, me va a dar un indicador. Este también es un método indirecto, pero de los métodos indirectos predominantes está el alcosensor. Esta gráfica o este cuadro, muchachos, muestra las diferencias, ventajas y desventajas de los métodos indirectos. Hay 3 métodos indirectos: el infrarrojo, el alcosensor y el método semiconductor. Estos métodos tienen muchas ventajas, son robustos, precisos, fácil de mantener, económicos. Los repuestos de los equipos que se utilizan para la determinación de estos métodos
son económicos. En algunas ocasiones no son selectivos para otros gases como acetona, pero no se presentan muchos casos en los que el conductor llegue a ingerir este tipo de líquidos junto con el alcohol. Recuerden que los métodos directos son exactamente iguales a los métodos indirectos. El método basado en la espectroscopía infrarroja utiliza la absorción, el calor, para poder determinar de manera cuantitativa la presencia o no de alcohol. Está relacionado con el calor emitido por el cuerpo. Este es un equipo utilizado con espectroscopía infrarroja. Esta es una gráfica que me da obteniendo la molécula de etanol. Es una gráfica típica y tradicional de la molécula de etanol en infrarrojo. Recordemos, es importante que ustedes tengan claro, el alcosensor es un método electroquímico. ¿Por qué? Porque utilizo la oxidación del etanol en una celda específica y me produce una carga que se traduce en una cifra del alcosensor. Recuerden que el alcosensor es un método electroquímico. Ese es un alcosensor, cómo funciona por dentro, para que ustedes tengan presentes. Nuestro último tema es la ley de Henry. Este físico descubrió en 1803 que la cantidad de gas o una sustancia disuelta en un líquido a temperatura constante es igual a la presión parcial del gas sobre el líquido. ¿Esto en qué se traduce? Recordemos que el alcohol se transporta en sangre en estado gaseoso. Importante recordar que del 60 al 70% del alcohol se libera por aire expirado, 20% por heces fecales, 5 a 7% por orina y 1 a 2% por saliva, sudor y leche materna. La principal vía de eliminación del etanol es por aire expirado, es decir, a través de los pulmones. Recordemos que en el sistema respiratorio ocurre el intercambio gaseoso. Una vez entra la sangre en presencia de alcohol en estado gaseoso, entra desde la arteria pulmonar, ocurre el intercambio gaseoso, sale el alcohol en estado gaseoso y cuando vuelve otra vez a respirar ya se ha eliminado más cantidad de alcohol en la sangre. Cada vez que respira, cada vez que un conductor va a respirar, se va eliminando alcohol. ¿Por qué vía? Por vía inhalatoria. Esta es una gráfica en la cual está el capilar sanguíneo en presencia de hemoglobina, CO2 y etanol y hace el intercambio gaseoso permitiendo que salga el alcohol y entrando a los capilares pulmonares oxígeno. ¿Esto qué quiere decir? Cuando yo tengo sangre con moléculas de alcohol y va a salir alcohol a la superficie o tenemos este experimento, a temperatura constante la solubilidad de un gas en un líquido es proporcional a la presión del mismo. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo tengo un recipiente con alcohol y con agua, las moléculas de alcohol empiezan a salir a la superficie hasta tal punto en que la concentración de alcohol en el aire es equivalente a la concentración de alcohol en el agua. Recordemos que esta propiedad se da debido a que el alcohol es una sustancia volátil. La concentración de alcohol depende de dos factores. Primero, la temperatura corporal. Segundo, la concentración de alcohol en el cuerpo. Entre más alcohol consuma un conductor, pues más alcohol va a tener en sangre, el nivel de alcoholemia va a ser mucho mayor y va a gastar más tiempo en eliminar el 100% de sangre de su organismo. Recuerden que se elimina por vía inhalatoria. La ley de Henry se aplica al cuerpo humano. ¿En qué sentido? La proporción de alcohol existente en la sangre es exactamente igual a la proporción de alcohol que existe en el aire expirado. Es por eso que gracias a este principio se puede utilizar el alcosensor como un equipo que me determina la concentración de alcohol de manera equivalente a que si yo determinara la concentración de alcohol en sangre. Por eso es que los métodos directos son equivalentes a los métodos indirectos. Aquí está la concentración o el flujo de sangre en diferentes partes del cuerpo. Es importante, cuando hace frío se contraen los vasos sanguíneos, durante el ejercicio crece el flujo de sangre. Eso es importante que ustedes lo conozcan porque el flujo de sangre en diferentes partes del cuerpo varía. Esta gráfica muestra la concentración de alcohol en sangre. Esta es la gráfica roja y esta es la gráfica que muestra la concentración de alcohol en el aire expirado. Durante los primeros 20 minutos, las medidas de alcohol en sangre y alcohol expirado no son equivalentes. Hay que tener en cuenta que durante estos 20 minutos ocurre la absorción y la distribución del alcohol en diferentes partes del cuerpo. Una vez pasan los 20 minutos, la concentración de alcohol en sangre es exactamente igual a la concentración de alcohol en aire expirado, gracias a la ley de Henry y gracias a este principio que se utiliza en el cuerpo humano, se puede determinar de manera equivalente el alcohol en aire expirado. Espero que esta información haya sido de gran utilidad para ustedes y todas las dudas que tengan se pueden solucionar en la sesión online que tendremos más adelante.